Mi nombre es Elvin Emilio Morales López. Clave 26, sección C. Bueno, comenzaremos con el video. En el capítulo 11, el caso, pues el inciso 11.1, pues dice que hagamos un costo de una llamada telefónica. Entonces, como se puede dar cuenta, aquí vamos a utilizar número de horas, número de minutos y número de segundos. A la hora que le debemos calcular, pues, como se puede dar cuenta, vamos a utilizar tres variables, h, m y s. Cada una con su j-text-file1, pues para saber a dónde se va a ir reflejada la respuesta. En dónde se va a ingresar la respuesta. En dónde se van a ingresar los datos para la respuesta, disculpe. Como se puede dar cuenta, al fondo hay un 3600 y un por 60, pues es lo que, lo que se nos va a cobrar por cada minuto y hora. Aquí dice int monto y el monto va a ser s dividido 6, que van a ser los segundos dividido 6. Y como se puede dar cuenta, que está la ecuación s más m más horas y lo que nos dé va a ser dividido 6 y ese va a ser el monto o el porcentaje, ¿verdad? Entonces voy a proyectarlo. Vamos a cerrar esto. Okay. Como se puede dar cuenta, vamos a poner acá que se volaron una hora con 30 minutos y 10 segundos. Entonces, si le damos a calcular, dice los centavos son 902. 902. Bueno, luego en el 11.2 dice una conversión de mediciones de pulgadas a pies. Y hasta abajo pues nos dan los centímetros. Aquí están pues igual lo mismo, dos variables, pulgadas y pies. Se usa un double para que se salgan los decimales. Pulgadas más pies por 2.54 para que se haga la conversión y se nos dé en el j-text-file3, que serían los centímetros. Luego pues aquí agregué esta ventana que es para que me saque seguido al, al siguiente ejercicio, que sería esta. Esta se la agregué a todos los ejercicios. Eh, pues para que sea más rápido el uso del programa. Bueno, entonces ponemos que fueron 120 pulgadas y 65 pies. Si le damos convertir, pues aquí nos da que son 2286 centímetros. Bueno, luego el 11.3 dice que un clic del ratón, para que cuando le demos el clic dentro del panel aparezca una opción que muestre la distancia del ratón desde la esquina superior izquierda hasta la inferior. Entonces le puedo dar clic en cualquier lado de estos, digamos acá, y me va a dar en dónde es donde están las coordenadas del ratón, siempre adentro del panel. Eh, para este pues se utilizó el JPanel para que pues para los gráficos, ¿verdad? Como se puede dar cuenta, aquí está int x y y, pues para que se diera cada una de las coordenadas. Aquí se puede dar cuenta que se usaron show message dialog, pues para que salga una ventana emergente y se nos muestre pues la respuesta. Luego para el siguiente ejercicio, el 11.4 nos pide que hagamos una caja registradora. Entonces digamos que vamos a ingresar 200 quetzales, lo ingresamos, se guardó. Y vamos a ingresar otra, que se realizó otra venta de 300, lo ingresamos y por último una de 12. Ay, una de 12. Le vamos a ingresar. El total acumulado pues se nos da aquí. Pues es nuestra caja registradora. El botón ingresar se utilizó monto más n, que n sería pues el número que se va agregando. Y monto pues para que se vayan sumando y que se queden guardados. Para que a la hora que se le dé al botón 2, que es el resultado,
pues se nos dé el número en el JLabel 2, el JLabel 1, disculpe. Y pues ese es todo el código, después hice la ventana, como siempre. Luego en el suma de enteros, se nos da una ecuación para que se utilice, que va a ser suma es igual a n entre paréntesis n más 1 dividido 2. Entonces aquí lo que se necesita es un programa que represente una caja registrada. Perdón. El 5 es la suma de los enteros de 1 a n se obtienen mediante la siguiente fórmula. Lo que necesitamos hacer es un programa como entrada con un valor n y que se calcule de las dos formas, ¿verdad? Como se nos va a dar como se nos dio la, la ecuación, que es, esta fue la primera ecuación y la segunda fue esta. Entonces a la hora de operar los números necesitamos pues que la variable n pues la vamos a dar nosotros. Entonces digamos acá 34, esa va a ser nuestra variable. La primera ecuación que se va a dar va a ser 595. Y si damos la segunda, pues se va a ir sumando 65. Y ahí como se puede dar cuenta, pues se fue sacando como el promedio. Luego el ejercicio 11.6 dice un cálculo de intereses. Entonces necesitamos poner nuestros intereses. El monto va a ser de 1000 quetzales. Tasa de interés va a ser de un 12%, como va a ser un IVA, ¿verdad? Monto de año, digamos que vamos a pagar el año por dos, que vamos a pagar 2 años. Le damos calcular y aquí va a aparecer pues nuestra respuesta, que van a ser 19.000 a pagar. Aquí pues lo mismo. Se utilizó tres variables, uno para cada text field, pues en donde se va a ingresar los datos, y este double pues para que se diera si fuera a darse decimales. Y eso fue todo de este. Luego en el 11.7 nos pide números aleatorios que se utilice con una frecuencia, bueno, sí, números aleatorios. Entonces vamos a hacer la prueba aquí. Digamos, le vamos a generar un número. Ahí está. Generar, se genera el número y después cuando le vamos a comprobar dice 156 número de 0, 140. Entonces le damos generar y ya se nos vuelve a generar un número random y cuando le damos comprobar pues se va a generar el número random. Generar y comprobar y se genera el número random. Aquí lo que se utilizó obviamente fue, como se puede dar cuenta, el botón 1 va a ser el que va a generar el número random. Siempre se utilizó una variable y pues va a ser RAM, pues para random. Luego pues el otro botón va a ser el que se nos va a dar la respuesta que necesitamos para los números aleatorios. Luego en el 11.8 nos pide una serie para e y el elevador de ex se puede calcular mediante la suma de la siguiente serie. Se nos da una ecuación, entonces esta ecuación fue la que colocamos acá. Matplotlib, que va a ser potenciación, y x va a ser 1 igual a no sé qué. Entonces si lo comprobamos acá, vamos a poner que la base va a ser de 34. Calcular, pues aquí la potenciación resuelta va a ser 6.97. Luego el ejercicio 11.9 dice un cálculo de impuestos. Escribe un programa que lleve a cabo cálculos de impuestos. Los impuestos son ceros para los primeros 10.000, pero son el 33% para cualquier monto mayor a ese. Entonces digamos que para 10.000 van a ser ceros. Voy a poner 10.000 ahí y va a ser cero. Pero si ponemos 100.000, el monto a pagar va a ser de 30.000. Aquí pues para calcular el impuesto lo único que se utilizaron fueron las dos fórmulas, digo las dos variables, un double pues por si se fuera a dar que necesitaba números decimales
y pues se da que el salario es igual a menos 10.000. Como se puede dar cuenta, dice salario, números mayores a 10.000, porque si no son mayores, eh, sí va a dar un resultado, sí nos va a generar un impuesto, pero si son menores, pues se nos va a dar cero. Luego, pues el último, el, el inciso 11.10, es el área de un triángulo. Ya se nos dieron la fórmula, entonces ya solo sería de pues colocarla acá con cada una de sus variables. La variable S es la que va a operar, que va a ser donde se va a generar la respuesta. Pues aquí la ecuación va a ser A más B más C dividido 2. Y pues se va a usar un show message dialog pues para que se dé eh, el, el área. Ya sea que se dé el área o si no que se nos genere un mensaje de que no existe este triángulo. Vamos a probar. Vamos a poner 76, 5 y 65. Nada. Ahí está. Este es el área del triángulo. Bueno, luego es el capítulo 13, que tan solo se realizó un ejercicio, que sería el inciso 2, que es una combinación de una bóveda. Establezca un rango que contenga los 6 dígitos para abrir una bóveda de seguridad. Como se puede dar cuenta, aquí está el diseño de pues, de el teclado para que se coloquen los números de la bóveda. Y cada uno de estos, pues, tendrá su propio valor, ¿verdad? Y aquí se utilizó que solo quiero encontrar la contraseña. Aquí está. Como se puede dar cuenta, pues se utilizaba int, pues para que se ingresaran números, y el string contraseña, que sería pues la variable, se podría decir, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada botón eh, irá pues ya con su respectiva configuración. Como se puede dar cuenta, aquí el número 7 se nos dice que el número es correcto o la contraseña es incorrecta. Si no llega a ser la contraseña, si llegáramos a cambiar ese, digamos, ese 6 por 7, se nos va a generar ese message dialog, que va a ser una ventana emergente que nos dirá pues que el número es incorrecto, ya que la contraseña, como se puede dar cuenta, no hay ningún 7. Ya si llegáramos a cambiar la contraseña de la bóveda, el número 7 pasaría a ser, pues, se utilizaría este primer if, que sería el número correcto, contraseña correcta. Pero como en esta contraseña no se está utilizando, podrá salir este no es el siguiente número. Y si nos volvemos a confundir hasta 3 intentos, como dice acá, nos saldrá otro mensaje que dirá muchos errores, vuelve a intentarlo. Eh, Esto se realizó en cada uno de los botones, este mismo código, pues para el funcionamiento de cada uno, por si no se llegara a saber la clave o la contraseña para la bóveda. Luego, pues el capítulo 16. Oh, solo creo que no lo probé, ¿verdad? Lo vamos a probar. Ay, no, ese no tiene menos, como es solo uno. Lo siento. Ok, la contraseña es 1, está dando correcto. 2, 3, 4, 5, 6, contraseña correcta, se puede dar cuenta. Pero si llegáramos, digamos, 1 que es correcta, pero que tocáramos un 5, este no es un número, no es el siguiente número. Si tocáramos el 6 va a ser lo mismo, y si ya tocábamos el tercer número, pues se nos genera hasta el tercer intento, que sería otro mensaje que diría muchos errores, pero voy a intentarlo. Pues es el que se le colocó a esto. Luego el capítulo 16 se realizaron los incisos del uno al 4. Eh, Solo eliminará esto pues para que haya un poco más de orden. Okay.
explicaré los ejercicios y luego pues los ejecutaré. Pues estos son más fáciles y más rápidos. El uno pues dice que escribamos un programa que proporcione dos campos de texto para introducir el valor entero A y B y que muestre el resultado de A y B, o sea, A dividido B. Entonces, como se puede dar cuenta, aquí lo que se utilizó pues fue un interparse int, pues que nos va a pedir que ingresemos el número A y que ingresemos el número B. Si llegara a haber un error en la división de estos dos números, saldrá un mensaje que dirá error, ingrese un valor numérico entero, porque no se pueden ingresar decimales. Ya, si llegáramos a ingresar pues números enteros y se llegara a efectuar la división, pues se nos mostrará la respuesta. Luego, para el ejercicio 16.2, dice que modifiquemos el ejercicio 16.1 de manera que los valores sean double, o sea que acepte números con punto decimal. Como se puede dar cuenta, pues aquí solo se cambió se cambió el int por el double, pues para que a la hora de que si solo metemos un número cero, o sea, un número entero, eh, disculpa, si metiéramos un número entero, pues que no se podrá hacer, ¿verdad? Que no se podrá hacer la división, pues solo se aceptan números decimales. Luego el 16.3 dice que escribamos un programa que calcule los intereses de un año sobre un monto inicial. Y se nos pide que utilicemos pues valores con punto decimal. Aquí como se puede dar cuenta, pues se utilizó el double pues para los valores con punto decimal. Aquí se utilizó parse double, j, textfield. Todos pues serán los textfield en los que se ingresarán los datos para que se realice esta operación. Y esta es la ecuación monto más monto por la tasa, que la tasa sería el interés que se nos va a cobrar. Y luego pues un j chat dialog pues para que se genere una ventana emergente en el cual nos diga total y después nos diga pues el ex. La 16.4, el inciso 16.4 nos pide que calculemos el ejercicio 16.3 de la misma, de la misma forma, solo que se escriba con otro método que sería un private double intereses, double iniciar, double por año. Esto se agregó acá. Como se puede dar cuenta, pues aquí dice try double total monto más monto por tasa. Se realizó lo mismo que la vez pasada, solo que aquí eh, se puso que el interés double monto sea double tasa. Pues va a ser lo que se nos pidió acá, que sería que se, que se devuelva el interés y que se agregue el manejo de excepciones para el método. Entonces les enseñaré los ejercicios ejecutados. Entonces, el 16.1 pues era que escribiéramos el valor A pero con números enteros. 12 y 12 se iban a dividir y se nos iba a dar una respuesta con números enteros. El 16.2 pues era que ingresáramos con punto decimal. Y luego el 16.3 dice pues que iniciemos, que agreguemos un monto. El monto va a ser de 1000 quetzales, digamos. Y que el interés va a ser de 12%. Calcular y se nos da que el interés va a ser 13.000 quetzales. Oh, lo siento. Y el siguiente va a ser lo mismo, un monto. Y la tasa de interés va a ser 13.000. Y este va a ser el monto que se nos va a regresar, que son 14.000. Bueno, muchas gracias profesor por ver este video. Mi nombre es Elvin Emilio Morales López. ¿Es este acá? Selvin Emilio. Selvin Emilio Morales López, clave 26 de la sección C.